Ya, entonces vamos a continuar con esta última patita de la clase. Le está explicando un poco el tema del Jumbo, que es una máquina que yo tengo más o menos conciencia de que no muchos de ustedes la han visto la han, o la han divisado por ahí, no una máquina que se vea normalmente, digamos, en, en, en lo cotidiano. Pero sí eh, se puede entender su funcionamiento de manera más o menos simple eh, con considerando estas máquinas manuales que le he explicado. Eh, y una máquina diseñada para esta labor de hacer estas perforaciones. Como les digo, hay de un brazo, de dos brazos, tres brazos. Creo que este es seis brazos, pero no es común, digamos, que tengan tantos brazos. Aparte, se hace medio complicado también la operación de varios brazos, ¿no? Por ejemplo, las máquinas que tienen dos brazos, a veces tienen uno en pana, requiere más mantención. Cuando tienen cuatro brazos, normalmente siempre uno está ahí medio malo. Entonces, igual depende sin duda de la sección, cuántos brazos van a ser eficientes. Si yo quiero hacer una sección pequeña, probablemente con un brazo basta. Si quiero hacer una sección más o menos grande, voy a necesitar, qué sé yo, más brazos. Pero también está limitado por la capacidad instalada que tengo en la mina. A veces no tengo, digamos, tampoco eh, una matriz suficiente como para alimentar una máquina no sé, pues, de seis brazos, sino que, eh, digamos, bueno, me ha pasado que, no sé, por la máquina ya tiene dos brazos, pero se puede jugar uno porque el otro simplemente no tiene la fuerza suficiente como para hacer una perforación. Entonces es más eficiente ocupar uno y ocuparlo, digamos, hasta el final que ocupar los dos. Entonces no más brazos significan más eficiencia, ¿eh? Bueno, y como siempre, de estas máquinas hay montadas sobre ruedas, que es lo más común, montadas sobre orugas, eh, con cabina, sin cabina, hay, digamos, para todos los tamaños. Hay, como les digo, máquinas normalmente, el jumbo normal, digamos, bien, está montado sobre ruedas, eso es lo típico. Eh, pero como les digo, puede estar montado sobre oruga, como es el caso de estos track drill. Estos track drill, si bien son un poco más pequeños, tienen la ventaja de ser como por ejemplo, este tractil que se ve aquí, tiene la ventaja de ser como un híbrido, un intermedio, un intermezzo entre, entre lo que es una máquina manual y lo que es una máquina ya mecanizada, digamos. Lógicamente ahí donde se ve que está perforando el track drill, no se podría perforar con perforación manual, porque no tenemos la altura para llegar ahí. O sea, piensen que la máquina manual tiene la altura que tiene la persona, digamos, la altura de su ojo máximo, y con la barra un poco extendida para arriba podría llegar un poco más. O sea, más allá de perforar, qué sé yo, 3 metros de alto, imposible. O sea, en su parte final, digamos. O sea, para meter la broca, yo diría que más allá de 2 metros y medio, imposible. Entonces ahí fácilmente, no sé, pues esa máquina está perforando, qué sé yo, a los 4 o 5 metros, es una altura imposible de lograr para un operario de una máquina manual. Pero aún así no tenemos una máquina con cabina, sino que tenemos una máquina con, con un operario que está manejando las perillas, digamos, las manillas, pero no está con una cabina. ¿Ya? Como digo, tiene la ventaja de ser mucho más maniobrable. Hay un tema también de que estas máquinas, por su constitución, digamos, necesitan un radio de giro mayor, porque estas vigas molestan cuando van a dar un giro.
¿ya? Estas vigas si bien se recogen y todo el cuento, pero la máquina igual es larga. Entonces, necesitan un cierto radio de giro, un cierto tamaño de labores para poder pasar. Que, bueno, esta máquina que el track drill no necesita. Entonces, y tiene otra ventaja esta máquina, que es que este track drill, bueno, está perforando en una horizontal, pero acá está perforando en una vertical. Tiene como esa maniobrabilidad de que también se pueden hacer tiros verticales, obviamente. No sé, pues no va a lograr grandes profundidades, pero sí tiene esa característica, ¿ya? Entonces, como le digo, estos track drill igual son ocupados, es importante considerarlo si es que hay alguna condición media complicada ahí. No están disponibles en el mercado, digamos, para comprar. Son montados sobre oruga y no necesitan que vaya, digamos, el operario en una cabina. Como le digo, todo esto tiene que ver con los tamaños a los cuales quiero llegar con mi máquina, sobre todo el tamaño de la sección de la frente. O sea, normalmente lo más ocupado en minería, digamos, es esto. Eh, y va a ser, bueno, una labor de sección mediana, digamos, avanzando, lo más ocupado sería esto. Eh, pero claro, por ejemplo, acá un detalle que quizá a lo mejor llegaría el jumbo es porque acá tenemos una cierta distancia a la frente. Y acá esto sí que no lo puede hacer. El jumbo no puede, pues, sí, vertical hacia abajo, no, pero sí en un ángulo, hacia arriba, ¿ya? El canastillo, como les decía yo, esto que le llamamos la manitou, que en realidad es un manlift, importante de que se pueda montar un canastillo en una, es una pluma común y corriente, digamos, que pueden verla, estas sí que pueden verla incluso en otros lugares. Lo que sí, estas tienen una cosa bueno, no sé si, eh, bueno, las de fuera también la tienen, pero es el famoso que tienen dirección independiente en la rueda. O sea, esta máquina, eh, uno puede poner estas ruedas mirando hacia un lado y estas ruedas mirando hacia el otro. Entonces tiene un menor radio de giro. Y el otro que también pueden estar mirando como en la misma dirección las ruedas, algo que no se puede hacer en los vehículos. Por ejemplo, esta puede estar mirando hacia acá y esta hacia allá. Y entonces avanza, pero avanza como en una línea recta así hacia acá. Es una cosa muy buena que permite tener más maniobrabilidad estas máquinas interior mina. Eh, por lo general, también, bueno, estas máquinas tienen que adaptarse a que los radios de giro por lo general son reducidos. Entonces esa función la hace ser muy maniobrable dentro de la mina. Normalmente dentro de la mina o dentro cuando uno quiere acceder de un lugar a otro, el mayor limitante es este famoso jumbo. Si es que uno no, digamos, no, eh, mm, si es que uno pasa con el jumbo, pasa con todas las demás, ¿ya? Ese es más o menos el concepto. Eh, y esto se ocupa para distintas labores, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el techo se pueden hacer labores de, no sé, pues de poner malla. La malla tiene que afianzarse a los pernos, se puede poner malla, se puede poner perno, se puede, eh, bueno, normalmente las labores de acuñadura no se hacen con esto, se pueden cargar tiros. Es una máquina bastante versátil y que puede, por ejemplo,
hacer... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Es una máquina, como les digo, bastante versátil. eh, y que permite, digamos, hacer distintas labores. Eh, por ejemplo, lo mismo que veíamos ahí, el tema de la manga, ¿dónde está? De esta manga que hay que cambiarla aquí cada cierto tiempo, también te permite llegar ahí de manera más fácil. Esta cuestión normalmente se cuelga sobre unos cáncamos, por decirlo así. Se ponen unos cáncamos, unas cosas aquí, y esto se puede descolgar y poner en otro lado. Entonces, típicamente para sacar estas cosas, o para el aire, para el agua, por ejemplo, normalmente, esto es una norma, ¿eh? Normalmente, por ejemplo, esto lleva la ventilación, y por el otro lado tiene que ir el aire y el agua. O sea, por ejemplo, la red eléctrica tiene que ir en una caja diferente a la red de aire y agua. Por ejemplo, acá, esto también hay que irlo colgando. Eventualmente, cuando ya tenemos este sector, cuando esté listo, tenemos que sacar esta manguerita de agua, de aire, ¿ya? Entonces, para eso también es bien útil gente de servicios que esté dentro de un laboreo de este tipo, siempre es importante. Los servicios son muy importantes para este tipo de cosas. Hay que tener los servicios cerca de- del lugar donde estamos trabajando. La idea es que los servicios no estén muy atrás de donde estemos trabajando. Normalmente los servicios tienen que irse alargando a medida como vamos alargando la labor, digamos, ¿ya? Bueno, no va a ser perforación. eh, Uno se imagina estas brocas, ¿cierto? Que son como tipo, como estas brocas de cemento, digamos, que son como tipo hacha o de este tipo. Acá no, bueno, hay tipo hacha, obviamente. Hay unas que son tipo hacha, que tienen un hacha. Hay otras que son tipo cruz, que tienen. Pero normalmente, para que la broca vaya más suave, se ocupan estos botones. Y ahí se alcanza a ver, pero esto tiene unas perforaciones que es por donde sale el agua. O sea, la broca es hueca por entre medio. Por ahí se mete el agua. Y al final de la barrera están estos bits, eh, los famosos bits de perforación, que se ponen en el fondo y botan el agua por estos hoyitos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? De que este movimiento, como les digo, de rotopercusión, pegue siempre en una superficie más o menos pareja, y pueda, la broca no se atasque como tan fácil, sino que esto vaya más o menos parejo. Aquí hay distintos diámetros y todo, pero todos tienen la misma geometría, que son bits de perforación, y esto, les digo, de golpee donde golpee, va a golpear más o menos la misma superficie siempre. Entonces esto rota y golpea, pero no es lo mismo que golpear con un hacha, digamos, que golpear con botones, ¿ya? Que son mucho más parejos y estables su, en su- bueno, lo explosivo, decirle que tenemos esto que les contaba yo, que son estos cargas de fondo que se llaman, ¿ya? Que bueno, ahí están los aneles tirados, y está esta carga de fondo, y estos son CO iniciadores que se ponen, y después se carga con ANFO. El ANFO es básicamente una mezcla bien simple. No sé si a alguno le suena este explosivo, que es el rey, digamos, de los explosivos, el más vendido, sin duda, el ANFO. Si a alguno le suena esta mezcla de AN y FO,
¿Alguno ha escuchado este explosivo en alguna ocasión? No, profe. Este explosivo es nitrato de amonio y un combustible, fue el oil. Entonces es una mezcla más o menos de 95 a 5, 95 de AN y 5 de O. Y esto, como les decía hace algunas clases, esto no tiene, digamos, no tiene, digamos, una explosión así, sino que esto es sensible a otra explosión. O sea, cuando uno quiere iniciar este ANFO, lo inicia con todo esta carga de fondo. O sea, se inicia eso, podría ser una guía lenta, por ejemplo, después se inicia esa Don Full, que va en la punta de esta guía lenta final, después se inicia esta famosa vela, y esta vela, recién cuando detona esta vela, que es la carga de fondo finalmente, inicia este ANFO. Entonces, normalmente el ANFO no debiese explotar, no es tan sensible como uno podría pensar. Es una medida de seguridad, de que solo los fulminantes son como los más sensibles y los demás no es tan sensible. O sea, esta guía o cordón incluso, uno, digamos, si no está conectado a un fulminante, uno lo puede quemar. De hecho, bueno, esa es una operación de seguridad que se hace, que uno quema un trozo de guía lenta, por ejemplo, para ver realmente si se está quemando a la velocidad que uno estima más o menos normal, que son 3 metros en el minuto, o sea, 3 metros, 3 minutos por metro, o sea que una llama en avanzar se demora 3 minutos en un metro de guía, o si por algún defecto de fabricación o por la marca de la guía, qué sé yo, realmente tenemos menos tiempo para evacuar. Entonces, cuando llega una, normalmente cuando llega un paquete de guía o un fabricante diferente, cuando notamos algo medio anormal, se quema un trozo de esto y no hay problema, digamos. O sea, se corta un trozo, lo quemamos, vemos cuánto se demora de llegar de un lado a otro y no hay problema, ¿ya? Eh, pero sí, lo que hace, como todas las detonaciones, es toda esta parte. Y bueno, más cuando ponemos este explosivo, digo. ¿Ya? Ahí tenemos la mecha de seguridad. La mecha de seguridad, que como les digo yo, la guía lenta. Nosotros lo que hacemos todo si recuerdan que esto es un troncal y esto está conectado a ese troncal, y esto finalmente es lo que inicia fuego, ¿ya? O sea, yo me conecto ahí y normalmente se ponen dos mechas, dos guías lentas, porque en el caso de que falle una, está la otra. Normalmente va duplicado y uno lo embarrila por ahí y conecta con el cordón. Entonces se ponen dos para que, como una medida de seguridad. Digo. Bueno, estos son detonadores, como le digo, no eléctricos. Hay detonadores eléctricos y no eléctricos. Normalmente, por lo menos en lo que son laboreos subterráneos, no se ocupa el detonador eléctrico. El detonador eléctrico normalmente se ocupa en labores a cielo abierto. Estos son los famosos noneles que le digo yo. Eh, no son tan precisos en su retardo, y esa es la razón por la cual no se ocupan así tan frecuentemente en una tronadura que requiere de más precisión. Ahí los ingenieros que definen, digamos, la tronadura dirán qué tan preciso se requiere esa acción. Pero esto normalmente
nos dan un retardo del orden de milisegundos, bueno, hay un long period y short period, pero normalmente uno puede, digamos, escuchar al oído, digamos, entrenado, uno puede escuchar cuando salen y el retardo con el que salen. No así los eléctricos, que son muy pocos milisegundos de diferencia y por lo tanto uno no normalmente no puede escuchar algo así. Y bueno, eh, la otra, digamos, ventaja que tiene el eléctrico es que se puede programar, ¿no? Entonces ahora está esta tecnología de que uno lo programa a su antojo, digamos. Ya aquí no, porque aquí vienen seteados, o sea, viene con donde se conecta, viene con un letrerito, digamos, un numerito, y ese numerito es el retardo que tiene. Y digamos, viene seteado, no, no es que uno vaya y finalmente llegue a la frente y programe todo, y ya aquí vamos a programar cada, vamos a programar cada salida de cada ronel, no. Lo que sí se puede hacer en disparos de rajo. Ahí, como les decía yo, el cargado frente se puede hacer con un equipo tipo Manlif. Ahí hay un equipo de ese tipo, no digo que sea un Manlif, pero debe ser de ese estilo. Que hay un canastillo y hay unas personas que están cargando en la frente. Como les decía yo, los fulles son los que realmente inician la detonación. O sea, el full es finalmente el que inicia esta vela, el que va por dentro aquí. Cuando uno ve esto, el full va por dentro y esto finalmente es lo que inicia realmente la detonación, porque aquí hay una transmisión de fuego, pero el full es el que traspasa finalmente el fuego. Allá una explosión, una primera explosión. Bueno, y finalmente, eh, para terminar, digamos, tenemos las TBM. Las TBM son una tecnología para hacer excavación relativamente nueva. Ya hay unas que son abiertas y otras que son cerradas. Y es una cuestión bien interesante, de que es una especie de cabezal que va en una máquina, y esta cuestión va cortando y va haciendo túnel a medida que va avanzando. ¿Ya? Eh, la máquina no es pequeña, es bien grande, es larga. Y bueno, aquí hay abierta. Ahí como que se aprecia mejor el largo, es una máquina bien larga. Y bueno, creo que la línea 7 horas del metro la hicieron, la empiezan a hacer con este técnico. Lo que sí en minería, o sea, probablemente tal en túneles mineros, no se ocupaba por el simple hecho de que la roca es demasiado competente en el tema de la geomecánica. Es demasiado competente para estas cuchillas, o sea, estas cuchillas tienen una vida útil muy. Esta cuestión normalmente debería ser más pensada por un macizo menos competente ya tiene ese defecto, digamos, de que funciona bien y tiene buenos avances en roca blanda, pero en roca dura, al menos la experiencia que ha habido no la respalda. Pero eso no quiere decir que en un futuro no pueda ser una alternativa real, digamos, a los métodos tradicionales de perforación en tronadura. Bueno, ahí están saltándose todas las medidas de seguridad, pasando ahí con la TM, pero es básicamente eso. Hay un sistema que es como esto, pero bueno, a mucho menor escala, que es una perforación tricónica, que le llamamos nosotros,
para hacerlo, bueno, se ocupa esa perforación tricónica, se ocupa, por ejemplo, en estas máquinas Winhall para hacer chimenea, o también se ocupa en máquinas eh, que perforan pozos de rajo. Ya, pero el mismo concepto, o sea que el empuje es el que va cortando y esto va horadando la roca y esto va sacando trozos de roca. Eh, bueno, las versiones más modernas permiten, y esa es, yo creo que digamos la capacidad que va a hacer que este sistema tenga un crecimiento, que es que esto te permite prácticamente ir en una cosa continua, o sea, eh, en la frente se está perforando, sí, y esta máquina tiene la posibilidad, no todas, pero tienen la posibilidad eh, de ir poniendo malla y poniendo shotcrete más atrás. Entonces esta cuestión hace que el proceso sea mucho más continuo que en una operación normal, digamos, donde, como les decía yo, esta cuestión tiene el tema de que uno tiene que... eh, hay un tiempo de ventilación de la frente, digamos, por los gases que genera la tronadura, ya hay que ir generando estas mangas, y esta es una operación aparte, o sea, poner malla y generar fortificar es una operación totalmente aparte. Entonces estas TBM lo que hacen, digamos, a lo que apuntan, es hacer esta operación mucho más continua, ¿ya? Van a, yo creo, en un tiempo más, ojalá esta sea la norma para hacer túneles, pero en estos momentos, por lo menos, no es lo más usado a nivel nacional o en general, no es lo más ocupado, ¿ya? Pero creo que esta mejor de tratar de hacer continuo proceso es lo que va a inclinar la balanza, digamos, a favor de esta tecnología. Eso. ¿Impresiones acerca de la TVM? ¿Alguien? Profe, y en cuanto Sebastián. a costo, esto es muy caro. Sí. O sea, el tema de la TVM lo que más está definiendo su aplicación, digamos, es la inversión. O sea, prácticamente la inversión es muy grande. Habla de que, se habla en estos minutos de que para poder que esa inversión sea, digamos, rentable, o sea, no para el costo de la máquina, sino que para poder traerle todo el cuento, para la inversión de instalarla, mínimo tienen que hacerse unos 250 metros de túnel, como va a empezar a hablar, digamos, de que uno va a traer una máquina de este tipo. O sea, normalmente si uno va a hacer un túnel corto, no, no va a salir rentable, digamos, hacer todo el movimiento al traslado, que pensar que esta máquina prácticamente mide más de 100 metros, entonces ese es como el limitante de este tipo de perforación. Uno, digamos, claro, un jumbo no es como le digo yo, un elemento tan común, digamos así, que no se lo vaya a pillar en la calle, pero uno lo puede arrendar, digamos, fácilmente, o puede comprar uno fácilmente. Son equipos que ya llevan mucho tiempo en el país, se pueden conseguir. No hay un largo mínimo, digamos. Uno quiere hacer un laboreo, digamos, y ya no lo puede hacer por medio mecánico, digamos. La única alternativa que creo yo viable es hacerlo con perforaciones de un.
impresiones ustedes que son la nueva generación. Profe, ¿y esta máquina a medida que va perforando la roca, el material que va como perforando, ¿dónde la máquina se debe detener como para poder sacar los trozos de roca o algo así? No, es algo muy parecido a lo que decíamos con el tema del barrido del detrito de la perforación. O sea, la misma máquina va recuperando ese detrito. Ah, vale, vale, vale. Esta máquina, ese es una característica importante. O sea, esta máquina se mete una vez y empezó digamos, a avanzar y no se sacó hasta que terminó. O sea, tiene una pura instalada y tiene una pura salida, digamos. Profesor, una consulta con una máquina de esta fue que hicieron las estaciones de metro aquí en Santiago, ¿no? Similar. ¿Cómo? Con una máquina como esta hicieron las estaciones de metro. Me parece que la línea 7, no sé en qué estado estará, pero lo iban a hacer con esto en su minuto. No sé si lo habrán hecho con esta tecnología. Pero la línea 7 estaba fuerte con esta opción. Digamos, para este tipo como les digo yo, para este tipo em, como de operaciones, que son como estas líneas largas de metro, estas cosas, las TBM son seriamente evaluadas. Pero para cosas más pequeñas, secciones más pequeñas, no tanto. La línea 7 sí va a ser. No voy a investigar cómo se terminó eso, pero estaban bien fuertes con una empresa que ofrece, digamos, este servicio. Profe, ¿y Ya, esta máquina bueno, es voy a solamente cerrar la clase como, acá. es como factible solamente para línea recta, ¿verdad? O sea, si hay curva, no es posible. No, también tienen la posibilidad de hacer un radio de giro, ahí tiene su radio de giro, tiene, tiene esa posibilidad. Ah, vale, vale, vale. Gracias, profe. Como le digo, una tecnología bien nueva y yo creo que las personas que están proponiendo esta tecnología, bueno, que hay experiencias, digamos, en el mundo donde se han ocupado, pero acá en Chile particularmente el tema es la roca. Nosotros normalmente acá en Chile tenemos una roca que para bien o para mal, digamos, es más o menos competente en hartos sectores, digamos. Rocas, como le decía yo, bueno, no sé si en algún minuto profundizamos en el término, pero rocas plutónicas o intrusivas que se dicen. La característica de una roca intrusiva es que esta roca que es intrusiva viene de un magma, digamos, de un batolito, de algo que viene del centro de la Tierra, bueno, no es necesario que venga del centro, sino que no sé, pues, de arriba de esta zona de subducción, digamos. Entonces, ese magma asciende y a medida que va ascendiendo se va enfriando, y por lo tanto digamos, esa masa de magma que va subiendo tiene tiempo para cristalizar, pero de muy buena forma. Entonces, cuando sube, tenemos finalmente un Plutón, que es una roca granítica. Estas rocas que les decía yo que son intrusivas, entonces son volcánicas e intrusivas, tienen un apellido, digamos. Y esas rocas típicamente son muy duras, o sea, son prácticamente puro cuarzo. El cuarzo, bueno, normalmente, digamos, de los materiales que uno ve en la corteza, ya porque el cuarzo es abundante, el cuarzo es prácticamente toda nuestra corteza es cuarzo. Eh, Obviamente que hay otros minerales, pero así a grosso modo, digamos, todas las rocas tienen un 60% de cuarzo. eh,
sea, no cuarzo cristalizado, pero cuarzo. Y esa roca es muy dura. Sí, está en la mayor de todas estas escalas que vimos de clasificación de macizo rocoso, son las que están como más cerca de una roca intacta y prácticamente con algunas discontinuidades, qué sé yo, entonces son muy macizas. Entonces es difícil entrarle, o sea, así si uno lo ve de los materiales, digamos, normales, el cuarzo debe ser el material más duro que existe en la corteza terrestre. Obviamente, por ejemplo, ustedes me dirán, no, que son los diamantes, sí, pero no se encuentra digamos, un macizo rocoso hecho de diamantes. O sea, por supuesto que el diamante es más duro y todo el cuento, pero son elementos que o son cristales en realidad, porque el cuarzo son carbonos que son bien, que se formaron a gran presión y temperatura. Eh, pero digamos, de lo común, de estos intrusivos, o sea, la roca ígnea, digamos, intrusiva, es la más dura que podemos encontrar. Y de eso se encuentra harto. Entonces ahí, como les digo, tiene mucho que decir la geología, porque ¿estamos en qué estrato? Pues estamos en el estrato de un intrusivo, o tenemos por el camino alguna cosa, no sé, un sedimentario que probablemente va a ser un poco menos competente, no dejando de ser igual incompetente, ¿eh? No creen que por ejemplo, una lutita bien, así bien maciza, digamos, bien estructurada, va a ser muy blanda, digamos. Pero normalmente ese es el tema acá en Chile que no, que nos complica, digamos, la dureza de la roca. Y por eso ha costado, digamos, que entre este tipo de tecnología, al final. O sea, ese suelo que ustedes ven, digamos, normalmente así rápidamente se convierte en una roca sólida. O sea, si usted al poco, digamos, al poco entrar, van a encontrar una roca sólida. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí porque el tema termina en esto. La próxima clase quizás veamos algo digamos, más, más de cálculo. ¿Ya? Muy bien, profesor. Cuídese. Ya, ¿estén bien? Profesor, disculpe, le quería comentar una cosita. ¿Sí? ¿Sí? O lo que se vayan los demás. ¿Sí? Profe, ¿Cómo? una consulta. ¿Para cuándo está fijada la prueba? ¿O todavía no la fija? Vamos a fijarla, o sea, la próxima clase la vamos a fijar. Vale, Me refiero a que la próxima clase le aviso, el viernes le aviso ya, profe. la, Gracias. La fecha. la fecha. Ya, profe. Gracias. Le escribo mejor, Chao, profesor, profe, que por esté acá, bien. por Teams. Ya, como quieran. Es que tiene que ver con la tarea que no la pude entregar. A ver si había una posibilidad. Lo que pasa es que Ya. hay contacto estrecho, entonces está un poquito complicado. Más que En todo nada, caso, era una instancia recuperativa. ¿sí? ¿Ah? Ah, ya, genial. Genial.